¿Qué tal, mis amigos de la ciudad de Nueva York? Qué placer, qué alegría poder estar una vez más con ustedes aquí en Punto de Vista, que llega a ustedes cada semana gracias a MNN, que cuenta con la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y, como siempre, un servidor, Carlos Cabrera, aquí listo para compartir con ustedes, para recibir sus llamadas, para hablar de las cosas que nos conciernen a nosotros, este gran arcoíris cultural, étnico, que es la ciudad de Nueva York. Como siempre, estamos hoy jueves a las 8 de la noche en MN1, el canal 1 de MNN, que llega a través de Time Warner Cable, canal 34, RCN, canal 82, Bryson Fires, canal 33, y a través del internet por mnn.org, desde cualquier parte del mundo, haciendo clic en el canal número 1 los jueves. Sin embargo, los domingos estamos en el canal número 4 en el internet. La misma dirección, mnn.org en el canal 4, y en los canales de cable, en Time Warner Cable, los domingos a las 8 de la mañana, estamos en el canal 67, en RCN el canal 85 y en Verizon Fios canal 36. No hay excusa para perderse a Punto de Vista. Hoy vamos a estar hablando de cosas importantísimas. Vamos a tener en la primera parte del programa a esa primerísima voz de la radio de Nueva York, Malin Falú, querida por todos nosotros por décadas en la radio de esta gran capital del mundo. El que triunfa en Nueva York, triunfa en el universo entero. Y Malin lo hizo aquí en la ciudad de Nueva York. Con ella vamos a estar hablando. Y además, en la segunda parte del programa, el neurocirujano de nacionalidad cubana, mi gran amigo Heriberto Pacheco, el doctor Heriberto Pacheco. Y un tema de bastante vigencia a nivel mundial. Recientemente hemos visto como una reportera de CNN perdió la vida por un aneurisma cerebral. Y muchas personas están siendo afectadas. Esto es algo que debemos saber, que debemos conocer, y el doctor Pacheco, como siempre, va a estar explicándonos todo lo que tiene que ver con los aneurismas cerebrales. Así que, mis amigos, quédense ahí, estén listos para hacer sus llamadas. Recuérdense que el conocimiento es poder. Mientras más preguntamos, más sabemos y más nos empapamos con las cosas que podemos y pueden ser beneficiosas para nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos. Y hablando de amigos, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a mi jefa aquí en este programa, Zenaida Méndez, que en el día de hoy está de cumpleaños. Así que a la única, Zenaida, muchas bendiciones de lo alto, muchas felicidades junto a tu familia, muchos años, mucha salud como siempre estás, y te deseo lo mejor junto a tus hijos, nietos y demás familiares. Vamos a seguir disfrutando, yo me imagino, por el fin de semana entero. Felicidades, Zenaida Méndez, en tu natalicio. También quiero recordarle a ustedes que mañana es el Día Internacional del Trabajo. Un día que aquí no se celebra mucho, que no se habla mucho, porque todo el mundo sabe la gran tragedia de Chicago. Sin embargo, Nueva York, que es especial, Nueva York tiene años ya celebrando, como dicen en inglés, el May Day, el día 1 de mayo. Y mañana, 1 de mayo, va a haber una gran manifestación aquí en la ciudad de Nueva York, pidiendo justicia, justicia para los trabajadores, justicia para las minorías, justicia para la educación, para que los hijos de los trabajadores reciban una educación adecuada y de calidad. Y vamos a aprovechar la oportunidad. Muchísimas organizaciones, sindicatos, organizaciones comunitarias están llamando a una gran marcha y manifestación que va a empezar alrededor de la calle 60 y Park Avenue, y por ese corredor donde viven los millonarios, hay muchísimos billones en residencias muy caras, va a terminar enfrente de la vivienda del penthouse de Alice Walton, que es la dueña de Walmart. Esto queda en el 515 de Park Avenue.
en el 515 de Park Avenue, ahí habrán mañana miles de personas protestando y reclamándole a Walmart que a sus millones de trabajadores los trate de una manera decente, de una manera adecuada, de una manera con justicia. ¿Por qué no compartir una parte de esa gran ganancia billonaria que Walmart recibe, que sin embargo cada día se lleva la producción de un país como este que está adoleciendo de mucha creación de trabajo? La producción de Walmart se va a China. A veces somos anticomunistas cuando nos convienen las cosas. China es un país comunista, sin embargo, que se beneficia de todos los productos baratos que la gente consigue en Walmart, porque las cosas baratas a veces tienen un gran costo. Y usted no se imagina el gran costo que hay en esos precios bajos de esta compañía. Por eso todas estas organizaciones comunitarias se van a manifestar en el día de mañana a las 5 de la tarde, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Esa va a ser la manera de exigir justicia, justicia laboral, mejores condiciones de trabajo, no solamente de Walmart, sino de muchos otros, los trabajadores de los aeropuertos, los trabajadores de restaurantes de comida rápida, que gente que están ganando un mínimo. Para vivir y trabajar en Nueva York se necesita, porque es una ciudad cara. Entonces vamos a estar ahí, vamos a apoyar, vamos a reportar, vamos a traerle imágenes a ustedes para que vean que juntos podemos hacer cambios. Otro asunto que está ocurriendo y que nos ha impactado una vez más, es como decía Martin Luther King, una injusticia en cualquier parte del mundo es una amenaza a la justicia en todo el mundo. Y ya se han ido concadenando una serie de abusos, de brutalidad policiales en diferentes ciudades de este gran país. Y el común denominador son que la mayoría gente de la raza negra, la gente de las minorías, son los que pagan los platos rotos. Y ahora en Baltimore hemos visto en los últimos días grandes disturbios, grandes protestas violentas, producto de que Freddie Gray, un joven, murió en custodia de la policía. La responsabilidad hay que tenerla de manera profesional. Cada quien que ejerce el trabajo que sea tiene que tener responsabilidad, porque puede atraer muchas cosas. La vida no es un accidente, la vida es una responsabilidad. Y este muchacho estaba en custodia de la policía y no se sabe. Yo no quiero especular cómo fue, vamos a esperar que la investigación venga, pero no se sabe cómo murió con la espina dorsal rota. ¿Qué ocurrió? Y producto de esto hemos visto cómo se han producido protestas violentas, se han destruido negocios, se han destruido carros de policía, se han intercambiado bombas lacrimógenas, pedradas, botellazos, muchísima gente arrestadas, negocios dañados. Y aparte de esto, también hemos tenido un toque de queda. Quiere decir que esta semana entera, por una semana, un toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana. Quiere decir que el que no esté en su casa a las 10 de la noche o se queda donde está o tendrá que ir detenido por violar el toque de queda. Yo creo que hay que buscar una armonía entre policías y las comunidades. Porque lo que está faltando yo creo que es eso. Está faltando diálogo, está faltando entendimiento, está faltando ponerse en el lugar del otro, tanto los que se manifiestan en lugar de los policías, pero como también los policías en lugar de los demás. Hay una llamada. Bienvenido a Punto de Vista. Adelante. ¿Aló? Sí, buenas. Sí, adelante. Oh, buenas tardes, buenas noches. Sí. Un placer de llamarlo, don Carlos. Gracias. Sí, Malín Falú, ¿viene para acá ahora? Sí, Malín está aquí ya. Malín va a estar en breve. En breve vamos a estar hablando con Malín Falú. Sí. ¿De acuerdo, mi hermano?
Pues yo quiero que me la salude y que me le mande un saludo grande a Haití. Oh, Sí, ella es haitiana, ¿verdad? No, ella es puertorriqueña. Sí, muchas gracias, hermano. Bye bye. Pues sí, esto, señores, hay que buscar la forma porque nuestra sociedad, esta sociedad, a veces lo ponemos lejos, pero lo tenemos aquí mismo. Esta sociedad está enferma de muchas cosas. En esta sociedad hay mucha intolerancia. En esta sociedad hay mucha gente que necesita sanación, sanación mental, sanación física, sanación del alma, sanación social. Y lo vemos a diario, nos montamos los trenes, los autobuses y vemos el ánimo de la gente. Y esto trae estos enfrentamientos muchas veces. La gente, vamos a tener que trabajar y trabajar porque esto es un serio problema. Un serio problema, yo diría, racial, un problema racial estructural. Un racismo, no solamente aquí, en muchas partes del mundo, el racismo es un gran problema. Pero hay que trabajar ese racismo, porque estamos viendo que no es el mismo trato cuando se trata de los negros que cuando se trata de la raza blanca. No es la misma actitud que las policías de este país tienen con unos sectores y con otros sectores, con los sectores ricos y con los sectores pobres. No es lo mismo, ni la misma actitud que vemos en la parte baja de Manhattan, donde existe la gente más acomodada, que la que vemos en el Bronx y la que vemos en Washington Heights. Ni la manera como se dan los tickets, ni la manera como se le da multas a los pequeños negocios por las basuras que hay en las calles. No es la misma actitud que hay. Entonces, es algo que hay que trabajar. Y tienen que trabajar las autoridades, y tienen que trabajar los alcaldes de las ciudades y los jefes policiales. Y tienen que trabajar también los habitantes, los ciudadanos. Porque yo creo que hay un problema en ambas vías. Hay un problema que creo que hay otra llamada, me dijiste. Adelante, bienvenido a Punto de Vista. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, hello. ¿Aló? Sí, adelante, bienvenido. ¿Aló? Sí, buenas. Parece que hay problema con eso. Seguimos. Entonces, señores, yo creo que necesitamos equidad racial, necesitamos mejorar el sistema de justicia criminal aquí porque estamos viendo unos veredictos que dejan a todo el mundo con la boca abierta. Y dice, mire, yo paso por la corte, ahí frente a la Suprema Corte de Nueva York, y una de las letras que dice ese edificio de la Suprema dice que la buena administración de justicia es el pilar de toda democracia. O sea, si no administramos una justicia de manera justa, de manera adecuada, entonces, lamentablemente, nuestra democracia va a ser fallida. Nuestra gente van a tener esa manera violenta de reaccionar. Martin Luther King decía que los riots... Sí, le damos paso, amigo. Sí. ¿Aló? Sí, adelante. Buenas. ¿Aló? Sí, buenas. Hello. Sí, buenas. Puede hablar, hermano, puede hablar, lo estamos Fíjate, escuchando. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Baja tu Fíjate, televisor. hay algunos parámetros que ustedes Ustedes no han tomado en cuenta. Sí. Primero, estamos en el estómago del capitalismo. Segundo, en el estómago del capitalismo convergen en este país demás fuerzas étnicas, trabajadoras, políticas, todo con un poder político, algunos limitados. Ahora bien, la historia nos dice, la ciudad de Nueva York, cuando los demócratas tienen el bate en la mano, que están dirigiendo las cosas públicas, los alcaldes, llámense alcaldes y eso, hay como un renacimiento. Entonces, es más, en Estados Unidos hay una respuesta contra la minoría, utilizando las policías en toda parte de los Estados Unidos, donde se han dado los casos de abuso policial y eso. Ahora, no es menos cierto que también nuestras áreas, por muchas razones que ustedes conocen, abandono de la escuela, no se educan, es un mínimo los muchachos que terminan su carrera, en fin, y
salen a delinquir para la calle, porque hay que estar claro en eso. Sí. Hay una alta población de chamacos prácticamente sin chivo, sin ley en la calle, y de alguna forma hay que mantenerlo. Ok, el sistema no ofrece oportunidades, porque tengo entendido que hay muchísimos jóvenes recién graduados en las universidades que tienen establecido que no tienen trabajo. O sea, escogieron el camino que todo el mundo quiere verlo, pero no hay una respuesta también para ellos tener una plaza de trabajo o un trabajo digno después que estudiaron, con una deuda también increíble en la espalda, que se está hablando que la deuda que deben los estudiantes de los Estados Unidos sobrepasa los 3 trillones de dólares. No sé si es verdad o mentira. ¿Sí es? En fin, es una cuestión sumamente compleja y el capitalismo está en crisis también, y hay muchísima gente aquí que cuando no tienen los beneficios que ellos quieren, arremeten así a la minoría, a los pobres, pero también en las áreas de nosotros los pobres el nivel de delincuencia es bastante alto también. Escúchame, hermano. Bien. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Eso es lo que decíamos, señores. Martin Luther King decía que estas protestas no son ni demócratas ni republicanas, es un problema social, es un problema de inequidad económica, de inequidad social, de inequidad racial y muchos otros problemas que tienen que ser hablados. Y decía Martin Luther King que estas protestas violentas muchas veces se dan, es el lenguaje del que no ha sido oído, del que no se le deja hablar. Entonces lo que hay que hacer es, de manera sincera, de manera pacífica, de manera, ¿cómo te voy a decir? De una manera constructiva, sentarnos a oírnos mutuamente, como dices tú. Yo diría más, los estudiantes nuestros, yo le agregaría a lo que él dijo, los estudiantes nuestros están siendo estafados, porque están yendo a universidades carísimas y el mercado no tiene trabajo para ellos, y están saliendo a los 6 meses que empezar a pagar ese préstamo, y sin embargo, se le baña el crédito porque no tienen trabajo para pagar el préstamo, deben 70,000, 100,000, 150,000 dólares, y ahora los trabajos exigen que el crédito esté bueno. Entonces cada día más se va a volver una enredadera para estos muchachos. ¿Y qué vienen? Frustraciones y muchísimos problemas. Entonces cada quien tiene que jugar su rol, cada quien tiene que jugar su cartón en el bingo de la realidad de este país, porque el Congreso no está jugando su papel, ni lo están jugando los republicanos, ni lo están jugando los demócratas, y todo el mundo está jugando al jueguito político. Y estos son las explosiones sociales que se producen cuando el pueblo se da cuenta que solamente es víctima. Vayan a ver la pobreza que hay en Baltimore, vayan a ver la diferencia salarial que hay en Baltimore, dependiendo a qué grupo racial o económico usted pertenezca. Y entonces eso va a traer explosiones, eso va a traer problemas. Pero de igual manera, nosotros no queremos alentar ni incentivar las destrucciones de negocios ni de ninguna. Hay una manera pacífica y civilizada de protestar. Porque ahí vimos también muchas cosas. Yo estaba mirando a esta madre que sacó a su hijo a galletazos, a bofetadas, y le quitó la máscara y lo empujó y se lo llevó. Y yo dije, ¿por qué? ¿Y los otros padres dónde están? Yo pensé en una máxima bíblica del libro de Hebreos que dice, ¿qué hijo es aquel a quien sus padres dejan sin disciplina? Si se dejan sin disciplina, no son hijos, sino bastardos. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia en el libro de Hebreos. O sea, hay que tener cuidado como estamos formando a nuestros hijos, como decía el Señor. Hay muchos muchachos que le tenemos miedo por la manera como se comportan en las calles, pero hay que ver de dónde vienen, de qué hogar vienen. Entonces ese es un diálogo que también hay que tener. Ese es un diálogo que hay que tener. No podemos ser presa de estos muchachos mal disciplinados por sus padres, o por las razones que sea, se han criado en las calles. Y lo que son es esos muchachos de las calles. Como dice Hebreo, ¿verdad? Bastardos. Si se deja sin disciplina, son bastardos y no hijos. Así que yo creo que todo esto hay que seguirlo trabajando. Se puede protestar sin violencias, sin ofensas, porque perdemos todos. Mire ahí, un toque de queda, la gente que tiene que trabajar, la gente que tiene que estar en el medio, están perdiendo. Mire, en el día de ayer, por primera vez en la historia
del béisbol de Grandes Ligas de los Estados Unidos, que se juega un juego sin un solo fanático. ¿Cuántos se perdieron ahí? Sin un solo fanático, 0 boletas vendidas. Los dos equipos, los mismos peloteros decían que se sentían mal al mirar a jugar sin quien aplaude, sin quien abuchee, sin quien diga nada, sin el ruido normal del ambiente de esos jugadores. ¿Producto de qué? Producto de todo este desastre que hay aquí, que hay que hablarlo porque se está repitiendo en un lugar, en otro lugar, en Ferguson, en Staten Island, en Baltimore. Entonces hay que buscar las verdaderas razones de este problema. Mis amigos, vamos a pasar ahora a otro tema. Vamos a hablar, ¿y por qué no hablar de eso? Porque hemos dicho que necesitamos sanarnos físicamente, sanarnos espiritualmente, sanarnos el alma, sanarnos hasta los pensamientos. Y vamos a hablar de este tema, de energía sanadora y amor incondicional. Si no tengo amor, ¿de qué valgo? ¿De qué sirve? Y qué mejor que hablarlo con una de las primerísimas voces de la radio de Nueva York, Malin Falú. Bienvenida. Carlos, a Punto de Vista. Óyeme, aquí tenemos un futuro senador o alguien que puede llegar en la política, porque desde que el mundo la política está presente. Solo Dios decide, ¿verdad, Malin? Malin, qué bueno tenerte Gracias, con nosotros. Sí. Y vamos a hablar, ya el día pasado hicimos un programa, hablamos de la radio, hablamos de tu historial, hablamos del homenaje que te hicieron aquí en la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a hablar de esto, de energía sanadora y amor incondicional, que es lo que se concentra en el Reiki. Exactamente. Y la misma palabra lo dice, se compone precisamente Rei del rayo universal y Ki, la energía sanadora. Fíjate que en todas las disciplinas espirituales siempre se habla del Ki, porque es nuestra energía que se pone en contacto con la energía del universo. Y el Reiki lo que te ayuda es a ponerte más en contacto con esa energía. No es una religión, porque no tiene dogmas ni nada. Esto lo puede practicar cualquier persona. Es una forma de tú aplacar todo el estrés que se vive diariamente. En estos días yo he salido mucho a tomar autobuses, a caminar. Y los otros días yo dije, con razón en Nueva York hay tanto estrés. Las sirenas de la policía, las sirenas de los bomberos, la gente tocando bocina. Cuando viniste a ver, era como un ruido continuo que tú decías, pero claro, si ese ruido va alterando el sistema nervioso, va alterando todo, que cuando en los trenes, como tú tienes en la mañana sobre todo, que luchar para poder entrar. Me recuerda las grabaciones que se ven del Japón, que hay una gente como con unas palas grandes para meter a la gente en los vagones. Y yo digo, pues aquí hace falta algo así, porque es impresionante, todo el mundo quiere llegar a tiempo. El sistema de trenes cada día está más deteriorado, cada día amenazan con mayores tarifas. Imagínate, los otros días vi en el periódico a 3.15 puede llegar. Sí. ¿Qué trabajador, como tú dices, con el salario que se gana en esta ciudad, que es casi un salario mínimo, a pagar 3.15 de tren de una vía y de la otra? Imposible. Así es. No puedes ni sobrevivir. Entonces el Reiki es una forma de meditar que fue desarrollada en el Japón. Y un monje, un estudiante le preguntó que si él tenía la forma de hacer lo que hizo Jesucristo, de sanar personas. Y él dijo, no sé, pero voy a ver si investigo. Y finalmente estudió muchísimos apuntes históricos y antiguos y decidió irse al monte Kuriyama en el Japón a meditar por 21 días. Y en la meditación simplemente era con agua, porque no había comida ni nada. Tú sabes, eso es una meditación de las bien buenas. Y dice que al 21 día no había recibido ninguna información, pero ese día, precisamente el último, recibió como cuando tú sueñas, que al otro día tú dices, caramba, yo soñé con tal cosa, y hasta puedes ir describiendo lo que soñaste. Pues a él le revelaron unos símbolos que verdaderamente, una vez tú eres iniciado,
tú puedes trabajar con esos símbolos simplemente en las manos para tú buscar tus puntos energéticos, que es lo que tú aprendes en un curso de Reiki, ¿no? Tus chakras, lo que funcionan, por qué son tan importantes en la regeneración y sanación de tu cuerpo. Y con eso, pues tú puedes aliviar el estrés con que te vas a enfrentar en las calles. Fíjate que esto las personas lo hacen en la mañana o en las noches, desde 5, 10, 15, 20 minutos, lo que sea. Tú no tienes que dedicar demasiado de tiempo si no tienes el tiempo, pero sí, 10 minutos, dedícalo a ti, porque el problema es que estamos tan ocupados. Yo digo, pero ¿y las madres que tienen 3 y 4 hijos que los tienen que preparar en la mañana para ir a la escuela? Que son madres solteras que no tienen nadie que les ayude. La verdad que es una locura. Entonces tú tienes que buscar recursos para tú centrarte, ubicarte y dejar que el estrés simplemente se disminuya, porque el estrés puede provocar muchas enfermedades. Entonces podemos decir que el Reiki son alternativas terapéuticas para la salud. Definitivamente es, y ha sido revolucionaria. Esto se está dando en el mundo entero. Y tú ves en la televisión de cable que viene de Sudamérica, que viene de Europa, siempre alguien lo menciona, y hasta hay programas especiales. Yo he visto niños hablando de Reiki, cómo ellos lo hacen y cómo les ha funcionado. Wow. Porque los niños están estresados también. Sí, a veces ellos no lo hablan con los adultos. Los adultos están muy preocupados y no tienen tiempo como para sentarse con ellos, ¿no? Uno a uno. Y ellos tienen muchísimo estrés, especialmente cuando empiezan la escuela, con la maestra, con el material, con los compañeros. ¿Cuántos problemas no hay de niños que son lo que llaman bullying? Sí, seguro, seguro. Está muy de moda ahora. Sí, sí. Una de las cosas que más afecta, tal como decías, sí. Y yo en una conversación que tenía con un doctor el día pasado, me mencionó el doctor todos los riesgos para la persona tener accidentes cerebrovasculares y problemas cardíacos. Y después que me mencionó todo eso, desde la obesidad, la presión alta, me dijo, ¿tú sabes qué? Hay algo que tiene más alto riesgo que todas esas cosas que yo te dije juntas, y esa es el estrés. ¿De qué manera el Reiki influye en controlar y contrarrestar el estrés? Bueno, fíjate, la preocupación mayor nuestra está en nuestra propia mente. Porque a veces yo he estado como bien ajorada porque tengo que hacer esto y lo otro, y de momento me digo, detente, si lo puedes hacer, si no es tan difícil. Lo que sucede es que nosotros mismos empezamos a crear unas expectativas de nosotros mismos que lo hacemos como complicado. Entonces, el estrés llega un momento que te acelera el ritmo cardíaco, que te acelera el cuerpo, porque el cuerpo está todo unido, todo hay un patrón que dirige todo. Y cuando ese patrón está desarmonizado, por ejemplo, cuando las relaciones en la familia son difíciles, porque tú quieres que la persona cambie, porque la persona quiere que tú cambies, porque tú encuentras que lo que está haciendo está mal. Entonces todo eso te va llenando de una angustia, de una ansiedad, que cuando vienes a ver, tienes un ataque al corazón, tienes un ataque cerebral. Entonces, lo que hace el Reiki y reducir el estrés es ponerte más fuerte para enfrentar, porque no es que las cosas desaparecen, pero empiezas a tener otro punto de vista de todo lo que está pasando. Y tienes más corazón para decir, espérate, que las cosas tienen su tiempo, que hay que contar con Dios, porque esto lo que estamos hablando es de la energía universal divina que ha sido creada por Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú empiezas a tener esa fe más fuerte, porque a mí y a todos nos prueban continuamente, y cuando tú dices, no, si el Padre es el que se va a ocupar de esto, oye, es como un milagro, de momento todo desaparece y comienzas a ver el camino. Entonces yo vengo a ofrecerle a nuestro público una forma de aprender esa técnica que yo la enseño, hace 20 años que la aprendí, y fue lo que más me convenció, porque yo conozco muchas técnicas, la sanación pránica, la liberación espiritual científica, todo eso lo he estudiado. Estuve un tiempo que iba a California, que iba a Vermont, que iba a todas partes a estudiar con maestros importantes.
Y llegó un momento que yo dije, espérate, yo tengo que ubicarme. Como dicen que los psicólogos y psiquiatras tienen unas razones personales por la cual escogen esas carreras, yo también la tuve. Qué bueno. Mi mamá murió a los 10 años de yo tener, y para mí eso fue un gran impacto porque yo era la menor y yo era su partner in crime, como Wow. dicen. Ella y yo salíamos Sí. siempre. Y cuando ella murió, pues fue gran impacto para mí, porque ella tenía 51 años cuando murió. Wow. Y de ahí en adelante las pesadillas, yo no podía dormir. Y mi papá me ponía un libro de oración debajo de la almohada y eso era lo que me daba el sueño y podía descansar. Wow. Hay una llamada, Malín. Vamos a ver. Ajá. Bienvenido aquí a Punto de Vista. Estamos Sí. hablando con Malín. Eso se quedó. Seguro. Sí, adelante. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, ¿cómo está usted? Bien, bien, Rafael. gracias. Bienvenido, Rafael. Sí, escuché a la señora Malú hablando sobre el estrés de los niños y algo sobre los adultos. Y realmente sé que es muy importante eso como un gran problema general social, no solamente de adultos, sino también de niños. Y ahí, cuando hay un poco de estrés o moderado estrés, existen ciertos cambios en el cuerpo que la persona no lo siente, pero está insistiendo, Se da. como principalmente la liberación de una hormona Sí. liberada por unas glándulas que están encima del riñón, que se llaman suprarrenales, y ahí se libera lo que se llama la adrenalina. Es una hormona que con la ansiedad, el estrés, las emociones, se libera automáticamente y pues produce aumento de la frecuencia cardíaca y otros trastornos cardiovasculares leves que la persona no lo siente fuertemente. También existe la liberación de ácido clorhídrico en el estómago, producto del estrés. El estómago tiene unas células especiales que se llaman las células parietales, que son las que forman el HCl, o sea, el ácido clorhídrico. Y esto va a producir inflamación de la mucosa gástrica, y si se va hacia la primera porción del tubo digestivo delgado, el duodeno puede producir hasta una úlcera si el estrés y las emociones son continuas. Definitivamente. Otra parte importante Sí. es el sistema inmunológico, que se inhibe cuando el estrés pues, ejerce su acción sobre los receptores y elementos que activan el sistema inmunológico, o sea, el sistema de defensa del cuerpo humano, células blancas, células parietales, macrófagos y otros elementos linfáticos de defensa. Así es, Rafael. Realmente, Muchas gracias, Rafael. Por eso es que tantas enfermedades, fíjate, todo lo que le ha mencionado, las úlceras, la Sí. gastritis, y todo lo demás, es producido por un estrés que se va Ahora, generando Malín, en el cuerpo. tú tienes Sí. unos seminarios, unos talleres acerca de esto que la gente puede aprender para combatir el estrés, para autosanarnos nosotros a través de Reiki. Me gustaría que explicara cuándo son los próximos. ¿Cómo no? El sábado 16 y domingo 17, al otro weekend de las madres. Sí, ok. De las madres en Estados Unidos, porque creo que las madres dominicanas las Son el celebran a fin 30, del mes. el último domingo del mes, sí. Pero en el 16 y 17 de mayo hay un teléfono, no sé si Sí, se puede dar el teléfono y la dirección. Ah, bueno, pues miren, va a ser en los Pearl Studios. Son unos estudios que están ubicados en la 8ª Avenida, entre calle 35 y 36 en Manhattan. O sea que usted llega... Ahí lo tenemos en la pantalla. Perfecto. Y empiezan a las 10:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Y también, pues al otro día, hay personas que pueden coger el Reiki 1 nada más, no tienen que coger los dos juntos, Ok. por lo menos el Reiki 1, y los cambios son impresionantes. Yo tenía un compañero que se quería ir del sitio donde trabajábamos y yo le dije, cógete este curso de Reiki antes de que te vayas, ¿no? Y efectivamente, a él le pagaban $45,000 y él decía que era poco. ¿Me puedes creer que después del curso, a la otra semana renunció y le dijeron, no te puedes ir, le aumentaron a $60,000? Para que vean, señora, así Así que vamos a hay muchos participar. cambios positivos que se dan porque uno empieza a quitarse un poco de esas cargas emocionales que uno Seguro. tiene. Ya saben, señores, ahí en los Pearl Studios del 500 de la 8ª Avenida, entre 35 y 36, en el 4º piso. Y hay unos teléfonos ahí, el
749-5336. Los números están en pantalla. Llamen. Yo le voy a seguir dando, Malín, toda esta semana para recordarle a la gente, porque yo creo que necesitamos esto. Yo creo que sí, porque fíjate, yo misma, que a mí me dicen, pero dedícate a otras cosas, vete a viajar, tranquila. Y digo, es que yo pasé por unas cargas emocionales y sufrimientos desde niña, desde los 10 años. Sí. Y yo sé lo que es que alguien venga y no te dé pastillas. No estoy en contra de los doctores, pero hoy en día uno de los grandes problemas sociales que hay es que a los niños se les da pastillas muy temprano, porque son hiperactivos, porque tienen unos desajustes, porque hoy en día la madre parece que no se ha alimentado bien y hay muchos niños con todo tipo de problemas emocionales. Sí, sí. Pues Malín, nada, solo me resta decirte gracias. Y vamos a seguir echándole a la gente para que participemos en el Reiki. Vamos a ver cómo hacemos un espacio nosotros, pero también aprender el Reiki. Oh, bueno, yo creo que sería muy bueno, porque ustedes trabajan, estos medios de comunicación son estresantes. Sí, hay mucha maquinaria electrónica alrededor y todo eso es parte de la contaminación. Seguro. Así es que háganlo, es un curso donde el espacio es limitado, como para 20 personas. Ok. Pero yo lo hago muy ameno y sobre todo usted va a sentir el cambio. Eso se lo digo yo. Gracias, Malín. Señores, vamos a la promo y luego continuamos con el doctor Pacheco hablando de aneurismas cerebrales. Malín, gracias y vamos a la promo. Gracias a ti. Punto de vista is very important for me. To communicate, to empower, to get knowledge. Practicing independent journalism, communicating without corporate or political control. Llame y dialogue con el anfitrión Carlos Cabrera sobre los acontecimientos actuales que dan forma a la ciudad de Nueva York. Punto de vista, en vivo los jueves a las 8 p.m. en MNN1. MNN, estación de cable de acceso público de Manhattan. Mis amigos, y aquí de regreso en Punto de Vista, hoy como el último jueves de cada mes tenemos al doctor Heriberto Pacheco, nuestro gran amigo, neurocirujano, nutricionista y en verdad yo le digo mi enciclopedia médica particular. Doctor Pacheco, bienvenido una vez más aquí. Igualmente para mí, un placer estar aquí. Doctor, tanto nosotros como nuestros televidentes sabemos lo delicado de los aneurismas cerebrales. Recientemente vimos en la noticia cómo la reportera del Canal 7, WABC, aquí en la ciudad de Nueva York, con solamente 49 años, falleció producto de un aneurisma cerebral. La reportera Lisa Colagrossi, todo el mundo vio eso en las noticias, muchísimos amigos nuestros han perdido su vida a temprana edad. Este es un gran y serio problema a nivel mundial, los aneurismas cerebrales. Doctor, y quisiera eso para la educación de nuestra gente, de esa gente que nos sigue. ¿Qué es un aneurisma cerebral? Bueno, primero, antes de comenzar, quiero también transmitirle mis felicitaciones a nuestra querida amiga Zenaida. Quiero aprovechar esta oportunidad para llegarle a ella mis felicitaciones. Los aneurismas cerebrales realmente constituyen una de las patologías, vamos a decir, más violentas, más peligrosas en el ser humano. El aneurisma cerebral es una dilatación en forma de globito. Me gustaría que pusieran la primera imagen para que pudieran ver en el cráneo esa dilatación que se produce producto de que en un punto débil de la arteria ello se empieza a dilatar y puede aparecer en forma de ese globito o en forma fusiforme, que es la arteria se empieza a ensanchar y después vuelve otra vez a su tamaño normal. Por cierto, muy, muy difícil de tratar. Doctor, ¿y qué causa los aneurismas cerebrales? Esa es una pregunta bien interesante. Primero hay una predisposición genética para la aparición de los aneurismas cerebrales. Esa predisposición genética, las personas pueden tener determinadas malformaciones, muchas veces coinciden con riñones poliquísticos y básicamente con eso
se pueden producir los aneurismas. Ahora, también la nutrición, porque por ejemplo la arteriosclerosis puede ser capaz de meterse la grasa dentro de las arterias o en las paredes de las arterias, los dilatan y es una de las causas también frecuentes que puede producir el aneurisma. Como también las adicciones, hay adicciones como la cocaína. La cocaína es capaz de producir debilidad de la pared arterial y por ese punto se empieza a producir una distensión de la arteria y se va a formar entonces el llamado globito del aneurisma. También hay infecciones que pueden producirlo y lo pueden producir los mismos bacterianos que virales. Los traumatismos cráneoencefálicos también son capaces de producir aneurisma por el daño que se le produce a la arteria y entonces también dilata en algún punto débil que ya está dañado, puede producir una dilatación como un globito en la arteria. Esas son las causas más frecuentes. Doctor, a veces, hablando de los aneurismas, hemos visto cómo gente lo describe de manera diferente y me hace pensar, ¿hay clasificaciones diferentes de los aneurismas? Bueno, realmente sí hay clasificaciones, yo diría más bien de las consecuencias, pero los aneurismas se pueden clasificar por su tamaño, es decir, los que tienen alrededor de 5 milímetros, los que tienen más allá de los 5 milímetros, y hay una característica con los que tienen menos de 5 milímetros que casi nunca se rompen, y los de más de 5 milímetros pues sí se pueden romper. O sea que se pueden clasificar básicamente por su tamaño y por su localización. Es decir, no es lo mismo un aneurisma que se localice a nivel de la arteria cerebral o de la arteria carótida que se localice a nivel de la arteria cerebral media o que se localice a nivel de la arteria cerebral anterior. Allí van a pasar una imagen donde vamos a ver un cerebro en la porción basal, está por la parte de abajo, y en las porciones laterales donde se va a ver las localizaciones que tiene, y esas son clasificaciones que se pueden hacer también. Doctor, ¿y quiénes están en riesgo de sufrir aneurismas? Bueno, yo estuve durante 7 años en mi país dedicado prácticamente a operaciones de aneurisma. Siempre le decía esto a las personas, todos estamos en riesgo, porque todos podemos tener un aneurisma, y a veces yo le decía a las personas, bueno, mira, yo no sé si yo lo tengo, sin embargo, después del estudio, yo sé que tú lo tienes, pero yo no sé si usted lo tiene. Ahora bien, ¿realmente quiénes son los que están en riesgo? Bueno, en primer lugar, es más frecuente en el sexo femenino y en la población de la raza blanca. Entre 20 y 60 años se pueden producir los aneurismas, pero también las personas que tienen adicciones, como le decíamos hace un momento, al alcohol y a la cocaína básicamente, pueden tener un riesgo mayor de la producción del aneurisma. Lo otro son los problemas nutricionales. Siempre digo, desde hace ya un buen tiempo, siempre yo digo que yo soy neurocirujano, sin embargo, después que me empecé a vincular a la medicina holística y a la nutrición, he ampliado mucho mis conocimientos, aunque yo siempre digo que lo que yo me sé cabe en un disco compacto y sobra, y con lo que no me sé se pueden llenar buques de discos compactos, pero esa es la verdad. Pero sí he aprendido que la nutrición, realmente la nutrición, la genética, la inmunología, realmente permite que si la persona no se alimenta bien, pues va a tener altos niveles de colesterol y eso va a producir daño a nivel de la arteria. Creo que definitivamente la boca. La boca. La boca tiene que ver mucho con cada una de las cosas que les pasan a nuestro cuerpo. Doctor, ¿cuáles son los peligros que enfrentan las personas con los aneurismas? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Una persona, en primer lugar, porque esas son las manifestaciones. El primer peligro que puede enfrentar una persona con un aneurisma es su ruptura. Es decir, que se rompa el saco del aneurisma, lo que nosotros le llamamos saco, que son como una especie de globito, o se rompa el que es también de tamaño fusiforme, y eso puede producir una hemorragia cerebral, y esa hemorragia cerebral va a dañar, como se ve allí en la parte roja de lo que es el cerebro, y va a ir desplazando el cerebro y además va a lesionar seriamente la estructura cerebral. Esa estructura cerebral muchas veces, bueno,
pues desde el punto de vista de tratamiento, quirúrgicamente hay que evacuar ese hematoma y además ir y tratar el aneurisma también, pero es un gran peligro. Lo otro peligro que puede tener es que se pueden producir, por ejemplo, hidrocefalias, que no son más que dilatación de los ventrículos con aumento de la presión intracraneal. Y por otro lado, pues se van a producir, lógicamente, pues hasta la muerte, pero se pueden producir defectos motores que pueden ser permanentes. La persona puede tener un defecto motor, es decir, no va a mover toda una parte del cuerpo. Un ejemplo puede ser el lado derecho o el lado izquierdo, brazo derecho, brazo izquierdo, y miembro superior, inferior izquierdo, no lo va a mover y va a tener dificultad y se va a quedar con una gran incapacidad. De hecho, hay alrededor de 270,000 personas al año en los Estados Unidos que tienen y sufren de una enfermedad cerebrovascular desde el punto de vista hemorrágico. Pero por otro lado, a veces los aneurismas también crecen de un tamaño lo suficientemente grande como para poder comprimir estructuras que son importantes en el tejido nervioso. Doctor, a mí me toca, y por eso insistí más, doctor, quiero que tratemos este tema, porque a veces de manera directa uno queda impactado. Uno de mis mejores amigos, solamente 44 años, y un aneurisma le arrancó la vida. Y una de las preguntas, que es la siguiente que le voy a hacer a ustedes, yo me preguntaba, pero, oye, y eso llega así de repente, ¿y cómo yo puedo saber? ¿Y cuáles son los síntomas antes de un aneurisma? Esa pregunta también es bien interesante, porque cuando usted tiene un aneurisma a nivel cerebral, el aneurisma quiero explicar o ampliar un poquito más, puede suceder en cualquier lugar donde hay una arteria. Es decir, hay un aneurisma que también es muy peligroso, muy delicado, que se ve en la arteria aorta, que se rompe y aunque usted esté prácticamente dentro de un salón de operaciones, lo más probable es que se muera. Lo más probable es que se muera por el sangramiento tan grande que le va a producir y aunque le abran el tórax de inmediato no va a dar tiempo. Ahora, el problema es que el aneurisma puede ser muy silente. Es decir, hay aneurismas pequeños que habitualmente y por suerte, lo cual no quiere decir que sea siempre, no sangran. Sin embargo, los otros aneurismas pues pueden tener dolor de cabeza, lo que se conoce en la medicina como una cefalea. Es una cefalea constante que además de eso la persona no la puede resistir, le imposibilita hacer cualquier cosa o le puede hacer compresión de un nervio. Por ejemplo, los aneurismas, ustedes saben que a mí no me gusta hablar mucho, insistir en la terminología médica, porque nosotros hablamos para una población que lo que hace falta es que conozca y hablarle claro. Pero en este momento voy a utilizar, por ejemplo, esas arterias comprimen los nervios craneales, un nervio que se llama el tercer paro motor ocular común, que sirve para elevar el párpado. Y entonces al comprimir el nervio, comprimir ese nervio, se pierde eso y se le cierra el ojo. Eso puede ser el signo de un cuadro de un aneurisma. Es decir, una persona con cefalea y que súbitamente de momento se le cierra el ojo y no lo puede abrir de un solo lado, como esas imágenes que estamos viendo ahora ahí no son de eso, eso lo vamos a explicar un poquitico más adelante, es una de las formas de tratarlos. Pero al comprimir el tercer par craneal, o sea, el nervio ese que tiene que ver con el abrir el ojo o moverlo para un lado y para el otro, pues entonces lo va a comprimir y hay que tener cuidado porque muchas veces nosotros hemos visto, yo tuve, por ejemplo, desde el 82 hasta el 87, 89 más bien, tratando aneurismas nada más, me dedicaba solamente al tratamiento quirúrgico. En mi país lo hice y tengo una gran estadística con respecto a eso. Con la mayor modestia, puedo decir que hice alrededor de 400 y pico de aneurismas cerebrales en la provincia de Camagüey y parte de La Habana. Pero la situación que hay es la siguiente: muchas veces el aneurisma tiene un sangramientico ligero que no le pierde la conciencia a la persona no pierde el conocimiento. Al no perder el conocimiento, pero tener esa manifestación del ojito que se le cierra, ya usted está en condiciones de estudiar a esa persona más profundamente. Doctor, ¿y cómo se diagnostican? Ahí eso es importante también. Primero, cuando sangran, que produce un sangramiento, se va a producir un sangramiento a nivel del líquido cefalorraquídeo, se hace una punción lumbar
y la punción lumbar te va a dar el líquido que normalmente es claro, te lo va a dar teñido. Eso se hace mucho en los países que, como los países lamentablemente nuestros subdesarrollados, porque en los países más desarrollados se hace una tomografía axial computarizada. La tomografía axial computarizada nos va a permitir lo que le llaman CASCAN, ver si ha sangrado, ver áreas de sangre. Y además de eso, hoy en la actualidad se hace también un tipo de tomografía con inyección de contraste. Esa inyección de contraste nos va a permitir poder ver el aneurisma porque se va a llenar de contraste las arterias también y vamos a poder medir también el tamaño del aneurisma. Lo otro es que se hace también resonancia nuclear magnética con inyección de contraste para poder ver el aneurisma. Hay otro estudio que se realiza que es la arteriografía, que es el examen ideal, por eso lo dejé para el final, que se introduce un catéter a nivel de la ingle y se dirige hasta el cráneo, va dentro del cráneo, se inyecta contraste y se puede ver entonces los globitos como ese, que esa es una de las formas de tratarlo. Eso es lo que estamos viendo allí, que más adelante también vamos a hablar Eso yo un quería poquito preguntar a de eso. usted acerca de los tratamientos ahora. Bueno, el tratamiento del aneurisma depende de la localización que tiene, del tamaño que tiene, si está roto o no está roto, porque muchas veces lo que se puede hacer es por medio de cateterismo, que son los tratamientos menos agresivos, pues inyectarle, como habíamos visto en la imagen anterior, que veíamos como un ovillo allí dentro. A veces hay unas, vamos a decir, bolitas, una especie de bolitas plásticas que se le meten allá adentro para producir como eso, ¿no ve? Y ven que lo blanco allí es el catéter que se va a introducir para cerrar el aneurisma e impedir que se produzca el sangramiento. Lo otro es lo que vimos hace un momento, que es una presilla que se le pone para impedir que vuelva a llenarse de sangre y vuelva a romperse entonces el aneurisma. Doctor, los refranes no vienen por el gusto, vienen producto de la experiencia. Hay un refrán que dice que vale más prevenir que lamentar. Y a mí me fascina hablar de cómo prevenir las cosas. ¿Cómo podemos prevenir los aneurismas cerebrales? Bueno, muy interesante pregunta, porque en la medida en que se va ocurriendo, o sea, los tiempos van transcurriendo, a veces vamos manteniendo una serie de costumbres que realmente no nos ayudan. Hay algo que nosotros no podemos evitar, que es la genética, pero hay otras muchísimas cosas que nosotros sí podemos evitar. Una de ellas, yo insisto mucho en los problemas nutricionales. Los problemas nutricionales que elevan, por ejemplo, el contenido de grasa, independientemente de que uno necesita comer grasa, proteína, carbohidratos, agua, tiene que tomar, tiene que tener el oxígeno, pero hay que impedir que nosotros tengamos mucho colesterol en el organismo. ¿Por qué? Porque el colesterol se va a meter, como decía al inicio de la conversación, dentro de las paredes de las arterias y va a producir dilatación de las arterias. También tenemos que evitar a toda costa algo que es bien dañino, las adicciones a las drogas, porque las drogas, sobre todo la cocaína, se ha demostrado bien fehacientemente que se puede producir una debilidad, porque produce primero inflamación de la arteria. Y entonces esa arteria que se inflama, por la presión que tiene, se eleva y se produce entonces la producción del aneurisma. Hay que cuidarse de la presión arterial porque la presión arterial también choca en los lugares donde se bifurca, es decir, donde nace una arteria, choca, eso es un punto débil normalmente, y entonces se produce allí a ese nivel una dilatación de la arteria. Por lo tanto, nutrición, no adicción, control de la presión arterial. En la diabetes mellitus se puede producir también aneurisma producto de la debilidad de la pared por lesión de la propia pared debido al alto contenido de glucosa más otros elementos que tienen que ver con la diabetes mellitus. Doctor, ¿y cuál es el pronóstico con que contamos respecto a esto? Bueno, la operación del aneurisma es una operación bien riesgosa y bien difícil. ¿Por qué? Porque es necesario, por ejemplo, hay que separar el cerebro, porque por regla general los vasos sanguíneos o las arterias están por debajo, en la parte del debajo, o metidos dentro de surcos.
Entonces, la intervención quirúrgica requiere de una buena anestesia para que se pueda poner duro el cerebro. Al ponerse duro, usted puede trabajar dentro de él o desplazarlo hacia algún lugar para poder llegar al aneurisma después que usted diseca eso. Si usted logra poner la presilla bien y además de eso conserva la estructura cerebral de una manera natural, o sea, como estaba antes, pues hay un buen pronóstico. Realmente los tratamientos de los aneurismas en buenas manos, donde haya buena experiencia, donde haya buena anestesia y donde haya buenos cuidados intensivos, no debe tener gran problema. Doctor, ¿qué investigaciones está haciendo la ciencia médica respecto a los aneurismas? Eso es una pregunta que me gusta mucho que me la hagas porque Desafía. tiene una característica para mí muy interesante. Lógicamente el desarrollo de todo está en función de cómo mejorar y cómo evitar los problemas. Por ejemplo, hay unas complicaciones que se producen en los sangramientos que se llama vasoespasmo, es decir, la arteria se estrecha mucho, producto de la sangre. Como reacción a la sangre se estrecha y entonces eso trae por consecuencia una complicación mayor a la hemorragia, o sea, adicional a la hemorragia. Entonces, actualmente se están utilizando medicamentos que sean capaces de eliminar ese tipo de vasoespasmo que se produce habitualmente entre el tercero y el quinto día del sangramiento, que realmente es bien peligroso. Por eso es que también las técnicas quirúrgicas muy altamente desarrolladas permiten que se haga el tratamiento quirúrgico urgentemente, es decir, el mismo día del sangramiento. Lo otro es que se están estudiando moléculas a nivel del líquido cefalorraquídeo para evitar también cuando se está produciendo el vasoespasmo. Yo pienso que no nos queda mucho tiempo. No, el tiempo se nos fue, doctor. Sin embargo, yo quiero comprometerlo a usted y abusar de la confianza para que usted vuelva al próximo programa a hablarme de un tema que la gente me está pidiendo, hablar de la culebrilla. Así que, si puedes, sí, quiero que el programa próximo, la semana que viene, venga aquí y hablemos un rato acerca de la culebrilla, que ahora estoy viendo como más a menudo que se está hablando de este tema. Es que hay algo que es bien importante y permítame en 30 segundos le voy a decir lo siguiente. Es que el problema inmunológico está afectando muchísimo. Hoy en la actualidad hay que darle mucho valor a la inmunología. Tenemos alteraciones del medio ambiente y tenemos alteraciones de radiaciones y de muchas cosas que nos ponen la inmunidad baja. Muchas gracias. Televidente será pues hasta la próxima semana cuando estaremos nuevamente hablando con el doctor Pacheco acerca de la culebrilla. Hasta entonces.